Paz de Cristo, hermanos. Quería compartirles algo que ojalá les ayude. He tenido varios hermanos y hermanas pidiendo oración, pidiéndome que ore por ellos porque están pasando una situación similar a la que yo pasé. Y quería explicarles acerca de las prisiones espirituales. Cuando el Señor en el 2013 me llevó al Seol, en el espíritu yo aparecí en el Seol. Yo me fui a dormir y en el transcurso de mi sueño yo aparecí en el Seol, pero no era un sueño, era en el espíritu, porque las diferencias entre sueños y visiones uno las sabe, ¿verdad? Cuando es tu espíritu viajando y cuando es un sueño o visión. Este era mi espíritu. El Señor había llevado mi espíritu al Seol y yo aparecí ahí. Era una realidad muy más real que este mundo. Yo estaba muy consciente de donde yo estaba. Que eso es algo que la mayoría del mundo no lo entiende. Este mundo no es nuestro lugar final, no es nuestra realidad de veras. Estamos aquí en la carne, pero la realidad la está viviendo el eterno, el que va a ser eterno, el que es inmortal. ¿Quién? Nuestra alma, nuestro espíritu está viviendo la realidad. Este mundo es temporal. Este mundo es como probation. Cuando uno sale de la cárcel está en probación, lo están dejando temporalmente salir a ver cómo se va a comportar en la sociedad. El Seol es un lugar muy real, es nuestra realidad, o lugares celestiales. Nuestra alma o está en el Seol, en las prisiones, o dice aquí el sepulcro, o está en Hades. Si eres salvo, si has nacido de nuevo y estás en obediencia, en santidad, estás sentado en lugares celestiales. Si naciste de nuevo, estás sentado en lugares celestiales. Esa es tu realidad. Eso siempre oía yo, sentados en lugares celestiales. Una resurrección, vamos a resucitar en el fin. No, ya hemos resucitado, pero no estamos conscientes de esa realidad hasta que esta vida pase. No podemos recibir nuestros cuerpos glorificados hasta que este cuerpo sea sembrado en la tierra, sepultado. Entonces ya vamos a estar conscientes de esa realidad, viviendo esa realidad. Somos eternos, somos inmortales, pero ¿dónde estamos? Si tú no has venido al Señor y no has nacido de nuevo, tú estás en el Seol, en el lugar del sepulcro espiritual, las prisiones espirituales. Por eso Jesús dijo que Él vino a liberar a los cautivos. Jesús nos dijo de las prisiones espirituales, pero no entendíamos que somos prisioneros. Los fariseos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Pero ellos no entendían, ustedes son prisioneros en el Seol, en las prisiones espirituales, en el sepulcro, están muertos espiritualmente y no vienen a mí para recibir vida. Les voy a leer en Juan. Cuando uno entra a la edad de conocimiento entre el bien y el mal, lo voy a explicarlo hasta donde el Señor me ha revelado a mí, que he entendido, me sigue enseñando, claro, Él es el maestro, nosotros nomás podemos compartir hasta donde nos enseña y constantemente nos enseña más. Pero no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría. Si no está aquí, no está bien. Pero lo que yo les digo está aquí porque me lo enseñó. Porque Él me ungió para ministerio y todo lo que yo les digo es nomás, mis ojos han sido alumbrados, han sido abiertos a los misterios del Señor. Pero no es de que yo soy sabio, yo fui a la universidad cristiana. No, yo nomás sé lo que el Señor me ha revelado por experiencias muy difíciles que pasé. Los hermanos que me oían en la línea de oración, era horrible.
Pero el Señor me sanó y me enseñó todo esto. Aquí dicen, aquí nos habla de la muerte espiritual, que todos los que hemos entendido el bien y el mal somos llevados prisioneros, recibimos esa herencia de condenación y nuestra alma es llevada prisionera. Esa es la caída del hombre. Caímos de la gracia, caímos de lugares celestiales. Niñitos de chiquitos sueñan, están cayendo del cielo. Es que están empezando a tener conocimiento y caemos de lugares celestiales. ¿A dónde caemos? Al Seol. Caemos abajo al sepulcro y nuestra alma ahora es prisionera y está muerta en el Seol, en el sepulcro. El lugar caliente, Hades, es a los que ya murieron en la carne. Los que están vivos en la carne tenemos una oportunidad de venir al Señor y ser salvos, salir libres y ser llevados a lugares celestiales, sentados en lugares celestiales, en la resurrection. ¿Cómo se dice? Resurrection. Cuando resucitamos en el agua del bautismo. Sorry, mi español. Se me va a trabar la lengua si lo trato de decir, mejor no digo resurrection. Cuando resucitamos en el agua. Pero si no venimos, permanecemos muertos y condenados. Y cuando esta carne muera, si no venimos al Señor, somos trasladados al Hades, ese lugar. Una amiga mía dice, ella apareció en el Hades. Caliente, torturada, tormento eterno sentía ella. Ella no es cristiana. Pero los que mueren sin venir al Señor a ser salvos permanecen en el Seol, no son llevados a lugares celestiales. Solo los que son bautizados resucitan en el agua del bautismo y dice, resucitamos juntamente con Cristo. Sí, literalmente resucitamos. Somos sacados de las prisiones y del Seol y trasladados a lugares celestiales. Pero los que mueren condenados, cuando muere la carne y ellos no vinieron al Señor, ellos permanecen en el Seol, en un lugar de tormento y ahora ya están conscientes de esa realidad. Mientras están en la carne, no están conscientes de la realidad que está sufriendo su alma, el eterno, el real. Esto es nomás la cascarita, esto no, la verdadera yo está dentro, pero espiritualmente yo puedo estar viviendo en paz en lugares celestiales si he venido al Señor, o puedo estar viviendo en tormento en el Seol, y ese tormento y aflicción se puede empezar a manifestar por el pecado como enfermedad, como locura, como ansiedad, como depresión, voces, suicidio. Todos esos tormentos que estamos pasando en el Seol, en las prisiones. Pues cuando uno viene y es salvo, viene al Señor y vuelve a caer en pecado y rehúsa arrepentirse y no se arrepiente, aunque el Espíritu Santo lo está redarguyendo y tratando de corregir, y uno dice, no, son mis pensamientos, esto no es malo, porque no tenemos los ojos para ver que estamos pecando. Por eso tenemos que decir, Señor, en mis ojos yo puedo estar mal, tú examíname con tus ojos, porque tú sabes qué es bueno y qué no es bueno. Yo puedo estar confundido, puedo estar errando, enséñame, corrígeme. Es lo que yo le decía al Señor, y Él me empezó a limpiar mi vida de la televisión, video game, todo lo que me empezó a enseñar, las muñecas, todas las trampas que habíamos caído. Pero cuando un cristiano vuelve a caer en pecado, y el Señor dice que nos da tiempo de arrepentirnos, cuando no nos arrepentimos, especialmente la idolatría, cuando no nos arrepentimos, otra vez podemos caer en las prisiones y en Seol, y se manifiesta ese tormento como locura, como enfermedad, como una enfermedad en el cuerpo, por el tormento en el Seol. Un tormento en el espíritu se manifiesta en síntomas físicos como enfermedad. Y esto el Señor Jesús nos lo dijo muchas veces en su palabra. Cuando lo sanaba le decía, ve y no peques más para que algo peor no venga sobre ti. La enfermedad era un resultado de un pecado. Pero sí, entonces volvemos a caer en pecado. El acusador, por eso Satanás se llama el acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque el acusador no te está acusando, no nos está acusando día y noche frente al trono de Dios para un juicio final.
No, porque ya somos salvos. Acusador de los hermanos, ¿por qué a los hermanos? ¿Por qué no los que no creen? De los hermanos, ¿por qué? Porque quiere poder volver a llevar tu alma prisionera. ¿Por qué? Porque estás quebrando leyes espirituales. Y Él tiene autoridad legal de llevarte a las prisiones otra vez. Y muchos hermanos volvemos a caer en las prisiones. No quiere decir que hemos perdido nuestra salvación, pero sí le da autoridad al enemigo a que nos aflija y nos aflija hasta que nos arrepientamos de ese pecado. Y hay veces que nunca entendemos por qué me está pasando esto. Si no es un pecado mortal, como dijo el apóstol Pablo, que hay un pecado que es mortal. No me acuerdo que otro discípulo también lo dijo, no me acuerdo si fue Timoteo o Santiago. Ellos dijeron que ni querían mencionar ese pecado. Hay un pecado que es mortal, que no hay perdón. Pero hay otros pecados que podemos caer y de veras ignorantemente no sabemos qué es. Y mucha gente a veces muere. Ese tormento que se manifestó como enfermedad, nunca sanamos porque nunca entendimos qué fue mi pecado. Ni a veces ni pensamos que es pecado. Nomás pensamos me enfermé. Así es la vida, nos enfermamos. No. Hijos de Dios, si estamos en obediencia no nos vamos a enfermar. Y si nos enfermamos y nos arrepentimos, si Dios, le pedimos a Dios que nos enseñe nuestro pecado y nos enseñe, empezamos a limpiar nuestra casa, sanamos. ¿Por qué? Porque yo sané, yo me estaba muriendo. El Señor me enseñó, metiste tantas cosas, la televisión, los video games. Y no es de que yo estaba mirando cosas malas en mi televisión. El pecado no es qué ves o cuánto tiempo ves tu televisión, es la tienes en tu casa, ese es el pecado. Metiste el ídolo a tu casa. Yo puedo meter una virgencita o un santito, un monito a mi casa y me puede venir enfermedad, aunque yo no me hinque a él. ¿Por qué? Porque lo metí a mi casa. Es ídolo. Yo puedo meter la estrella satánica, no tengo que ponérmela, no tengo que hacer nada más, está ahí en mi casa. Me viene maldición a mi casa porque lo metí. La misma cosa con las muñecas, con los video games, con la televisión, música mundana, baraja. Una noche, ay Señor, es que todo lo que el Señor me enseña se puede ir largo. Un día el Señor me enseñó una visión y en esta visión había tarjetas de póker, baraja. Y alguien sacó las tarjetas, era una pared oscura, un cuarto oscuro. Y alguien sacó las tarjetas de baraja. ¡Puf! Empecé a mirar lucecitas, como chispitas en este cuarto oscuro. Y pum, aparece una cara de un hombre rojo, la cara roja, nomás la cara. Y dije, ¿quién es? Después aparece mi mamá y mi papá y le estaban hablando muy amablemente. Y dije, ¿por qué le están hablando? ¿No ven que es malo? Después se desapareció. Y dije, ¿qué fue eso? Después yo empecé a mirar un chess. ¿Ajedrez? No sé cómo se dice en español, chess. Tiene cuadritos blancos y negros bonitos. Empecé a mirar eso en el cuarto y otra vez luz, chispitas, en la oscuridad. Y se apareció, y oí, Satan, Satanás. Se apareció, otra vez esta cara roja de un hombre. Satanás. Y el Señor me enseñó, cuando uno saca eso, cuando empiezas nomás a jugar baraja, o sacas el chess, o sacas tus muñecas, automáticamente viene el enemigo, porque tú lo llamaste, tú lo invitaste. Y dijo, Satan, y se apareció esa cara, y dije, Satanás. Y yo le dije, en inglés le dije, I don't like you, porque no, como tú no me caes bien, ¿verdad? Pues es understatement, ¿cómo se dice? De que no me cae bien, no, lo peor, lo odio, pero así le dije, tú no me caes bien en inglés, le dije, porque tú estás contra mi Jesús. Y el Señor me enseñó, tú no vas a ser tan amable. Mis padres son buenas personas, Dios los bendiga, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero ellos no entendían que la idolatría había entrado a la casa por medio de la televisión, como muchos hermanos, así que no juzguen a mis padres, ustedes están igual, yo estaba igual. Muchos metimos la televisión y no entendíamos esa idolatría. Muchos metimos muñequitas y no entendíamos esa idolatría. Muchos celebrábamos Navidad y no entendíamos esa idolatría. Muchos metimos legos, imágenes, monitos, es nomás un angelito, es una decoración. Y no entendíamos. Y el Señor me dijo, tus padres no entendían. Y no lo sacaron a la mala, pero tú sí vas a sacarlo a la mala. Tú vas a pelear, vas a guerrear. No vas a ser tan amable con la idolatría, no.
Y yo he sacado y limpiado mi casa de todo que la gente piensa es exagerado. No es exagerado, es revelación del Espíritu Santo. Caímos en trampas y por eso estamos cáncer, suicidio, pensamientos de suicidio, esquizofrenia, ansiedad, niñitas chiquitas, niñitos con ansiedad, depresión, no pueden dormir. Todas estas enfermedades del estómago, ahí es donde yo empecé con el estómago. Viene del pecado, idolatría. Metimos la televisión, nos está enfermando. No el verla, el tenerla nos está. El tenerla le da al enemigo autoridad legal en el mundo invisible. Son legalidades espirituales de que yo no sabía hasta el que el Señor me empezó a enseñar. Estas son legalidades del reino de Dios ya establecidas para todo el universo. Que nosotros cayó un velo sobre el mundo cuando entró el pecado y hay muchas cosas que no vemos y no entendemos. Y el Señor levanta profetas, testigos, hermanos, apóstoles, gente que ve en el Espíritu, porque no todos los apóstoles, no todos ven en el Espíritu. Los apóstoles en la Biblia, ellos platicaban que ellos sí miraban. Pero hay muchos hermanos que no son apóstoles ungidos. Ellos solo se pusieron y se dicen, soy apóstol. Soy esto, soy aquello, soy profeta. Tiene que haber frutos. Sí. 1 second, I'm recording, I'm almost done. Tiene que haber frutos. Tiene que haber, si dices que tú tienes, Dios te ha dado profecía, que se cumpla. Yo les digo lo que el Señor me da y se ha cumplido, porque yo no lo he dicho, Él lo ha dicho. Yo no quiero crédito, yo ni quiero hablar. Le dije al Señor, ¿por qué me dices a mí? Yo ni me gusta hablar. Yo quería ser invisible. Así que lo que yo les digo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no soy yo, es el Señor. Él quiere que yo le diga a la gente, que les diga al pueblo. ¿Por qué? Porque muchos están enfermos, muchos tienen ansiedad, esquizofrenia, tormento. Y el Señor ha revelado para ayudar al pueblo. Pero sí, entonces cuando sacas la baraja, cuando prendes la televisión, tú estás summoning, tú estás llamando al enemigo. Tú le estás dando tu dirección y dónde vives y todo, básicamente. En el mundo espiritual ellos te encuentran. Porque tú los estás invitando. ¿Por qué? Porque tú estás participando en algo que les pertenece a su mundo. Ellos lo inventaron para destruirnos. Pero en el próximo video... Yes, I'm almost done. If I pause it, I have to start all over. ¿Qué le estaba diciendo? Ok, entra el pecado, lo metemos a la casa. Cuando tú metes algo que le pertenece al enemigo, la televisión, Dios no dio esa idea, esa tecnología, ¿ok? La baraja, el maquillaje también te ata. El Señor me enseñó, cuando yo estaba peleando la guerra espiritual, antes de que el Señor me ungiera, me dijo que no participara en el maquillaje. Era el espíritu que yo estaba guerreando y yo no iba a vencer si yo estaba poniéndome sus propias armas. Me ponía y hasta la gente decía, ni parece que usas, ¿por qué? Era muy natural. Pero el Señor me enseñó, no vas a ganar porque tú misma estás poniéndote sus armas. ¿Cómo vas a vencer? Tienes que dejar todo. Yo tiré todo mi maquillaje, todo, dejé de usar pantalón. El Señor dijo, que me pusiera mi velo porque profetizo. Y dice que la mujer nos tenemos que cubrir, es protección contra los ángeles caídos, los demonios. Si yo estoy en obediencia a Dios, me tengo que cubrir mi cabeza. Y si yo me cubro mi cabeza, los enemigos tienen que obedecer la autoridad que el Señor me ha dado a mí, porque yo me he sometido bajo la orden de Dios, cubriéndome mi cabeza y no poniendo maquillaje y limpiando mi vida, que ahora los demonios tienen que someterse cuando yo los reprendo. ¿Por qué? Porque yo estoy en obediencia y he limpiado mi casa y me estoy llenando de la palabra del Señor. Pero cuando yo iba a ministrarle a mi vecina, le testificaba, y yo empecé a notar todas las veces que le iba a predicar, esa noche el enemigo en el espíritu venía y me atacaba. El espíritu, a veces hay gente que les ha pasado que tienen como un parálisis. Se despiertan en su cama y se sienten paralizados. Estás en el espíritu y estás siendo atacado en el espíritu. Si te sientes paralizado y no puedes hablar, apenas puedes hablar, estás débil espiritualmente. Tienes que nutrirte con esto. Por eso te sientes congelado. Yo antes así me sentía. Hasta que empecé a llenarme del Señor, que
un día caminé, me levanté, reprendí al demonio, corrí. Y yo antes estaba congelada. Entonces, cuando les pasa eso, que despiertan en su cama y piensan que están soñando, ve todo su cuarto y se sienten paralizados, una presencia demoníaca, sí hay alguien ahí. Pero ¿por qué pudieron venir? Porque hay algo allí. Hay algo en tu casa que los está dejando que entren. Cuando eso pasó, que vino el demonio, porque era mi vecina. Yo fui a ministrarle a mi vecina y no me cubrí mi cabeza. Esa noche yo miré, ese día un hermano me había profetizado, dijo, el Señor va a usar tus manos a liberar a los cautivos. Esa noche yo fui a predicarle a mi vecina. Esa madrugada, después de que le prediqué, no me había cubierto mi cabeza. En la madrugada desperté en el espíritu, miré todo mi cuarto y un demonio estaba aquí jalándome mis dedos, queriéndomelos quebrar. ¿Por qué? Porque él oyó la profecía. El Señor va a usar mis manos para liberar a los cautivos. Y no tenemos que esperar un milagro. Todo el tiempo no tiene que ser un milagro que alguien te pone las manos encima y es un milagro. No, a veces es un proceso. Tu milagro puede ser un proceso. Mi milagro fue un proceso. Yo me estaba muriendo. Si les preguntan a mis padres, los que los conocen, y a mis hermanos que me vieron, yo me estaba muriendo. Mi milagro no fue instantáneo. Mi milagro tenía que tomar obediencia. ¿Vas a dejar de participar en Navidad? Y no me dijo, deja de participar. Yo entendí, miré, mi esposo me enseñó un video. ¿Qué de veras está detrás de la Navidad? Y el Espíritu Santo me redarguyó. Es cierto. No participes. Y yo dije a mi esposo, no podemos participar nunca más. Antes yo no sabía que esto era una festividad pagana a Tammuz y Semiramis. Yo no puedo participar nunca más. Le dije en el 2017, tenemos que sacar todo eso, el árbol de Navidad y las decoraciones. Alguien me lo había regalado. A veces un regalo no es de Dios. A veces el enemigo usa a gente a regalarte algo que ellos no saben que te están maldiciendo. Ellos piensan te están bendiciendo. Pues esta señora nos regaló muchas cajas de películas y árboles de Navidad y decoraciones. 2 árboles de Navidad. Decoraciones de Navidad. Yo no lo compré, me lo regalaron. Y el Señor así me puso que dejara de participar cuando yo miré el video. Usó un video para corregirme. Yo dije, no vuelvo a participar. 2017. Ese año fue el año de mi accidente. Diciembre 6 del 2017 a las 7 de la tarde, yo y mis hijos fuimos accidentados y yo casi me morí. Me tronó el cuello aquí, todo se me entumió, no sentía mi cara, mis ojos casi se me salieron. Todos los doctores dicen que ese ruido aquí era para que yo estuviera decapitada internamente y el Señor no lo permitió. Pero diciembre 7 de 2017 fue el año que el día de Jubilee, el año de jubileo, que es cuando los prisioneros son dejados libres, se celebró, se anunció, ese día fue el día de mi liberación. Fue cuando el Señor me empezó a pasar por el desierto. Así como los egipcios fueron liberados, pero pasaron por el desierto un proceso, yo también. Pero casualidad que yo había decidido no participar en idolatría ya. En la Navidad, no. Yo ya iba a empezar a ser libre porque el Señor estaba abriendo mis ojos. Ese año también en abril, antes de diciembre, abril 17, yo había tenido el sueño de la ley del aborto. Yo no sabía que iban a pasar una ley. Que por esa ley que pasaron, yo lo soñé en abril 2017 y se lo platiqué a mis padres. Todos los bebés abortados ya grandes. Y el espíritu, yo miré una televisión y yo puse en mi cabeza y yo miré cerros y cerros de bebé, cerros y cerros, yo pensé era basura, pero cuando me acerqué, ahora yo estaba en el espíritu adentro de este dump y no era basura, eran cuerpos y cuerpos, cerros de bebés abortados y el Espíritu Santo me dijo, estos son bebés abortados. Y le dije, pero ¿cómo, Señor? Si están grandes y los bebés abortados son así chiquititos. Y me dijo, ¿cómo puede ser? Y me dijo, son bebés abortados. Y sentí un dolor aquí horrible. Dije, Señor, yo sentí que es lo que Él estaba diciendo, pero yo lo dije. Dije, Señor, esto no fue
esto no fue tu propósito cuando creaste al mundo y al hombre. Hemos hecho un desastre. Y sentí un dolor horrible y me desperté chillando, llorando, y les hablé a mis padres, le dije a mi esposo, a mis hermanos. Esto fue abril 2017. Enero 2019 se pasó la ley en New York de abortar a los bebés hasta el momento de concepción, o de dar a luz, conception, dar a luz, no concepción, dar a luz. Y enero, abril fue cuando el Señor me dio la visión del juicio de América, y cuando yo acabé la visión, yo fui llevada al futuro del final del juicio de América. Yo ya vi el final. En el final de esta visión había un letrero en las paredes Trump. Yo no sabía que eran paredes Trump todavía hasta que desperté y yo investigué. Y decía en letras rojas, en un letrero blanco decía abortion. Y el ángel me dijo, esto es lo que viene cuando suficiente gente no se para y defiende. Y de mi boca el Espíritu Santo hizo que saliera. Juicio vino a América. Por eso yo les dije desde el año pasado, 2019, juicio viene, porque el Señor dijo juicio viene. ¿Qué selló el juicio de América? El aborto, la ley del aborto que pasó en New York. ¿Por qué New York está sufriendo más? Porque ellos pasaron esa ley horrenda. ¿Por qué New York va a sufrir peor? Vienen cosas peores a New York. Persecución horrible, mundial. Pero América, su juicio va a ser muy malo, muy grande, porque América ha corrompido al mundo entero. América, por medio de Hollywood, ha corrompido al mundo entero. El juicio de América va a ser peor. Por eso hay tantos campamentos FEMA en América, persecución. No los digo para asustarlos, los digo para prepararlos. Esto viene. La ley del aborto de New York selló el juicio de América. Por eso cuando unos oran y dicen, esta plaga, este virus, y quieren encontrar razones físicas, terrenales para esta plaga que el Señor dijo que la envió, aunque no me quieran creer, les he dicho 1000 veces antes de que viniera, el Señor dice que va a herirnos por el adulterio espiritual. Dijo el Señor en enero, yo les dije que el Señor dijo que venía calamidad enero 17 y muerte este invierno, muchos iban a morir. Y el Señor dijo, los adúlteros serán perseguidos. Y el día siguiente o 2 días después, ya está en mi Facebook, a los que yo hiera destruiré si no se arrepienten. ¿De qué? De adulterio espiritual. ¿Qué es adulterio espiritual? Idolatría y todos los otros pecados que sabemos que tenemos que arrepentirnos y no nos arrepentimos. Pero adulterio espiritual, que es idolatría, es grandísimo pecado, es infidelidad al Señor. La televisión es ídolo, estamos en pecado, estamos siendo infiel al Señor. La música mundana estamos siendo infiel al Señor. Y los profetas decían, cuando ellos le decían al pueblo su pecado de su idolatría, que Dios les iba a dar un certificado de divorcio si no se arrepentían. Ser divorciados por Dios es horrible. ¿Cómo volvemos de eso? Y el Señor dice en Jeremías, dice, una mujer cuando es divorciada, les estoy acortando el versículo, dice, ¿qué clase de hombre la va a volver a tomar para atrás como su esposa cuando ella ya se ha metido con otros? Esa tierra ya está sucia, corrompida. Le estoy cortando el versículo porque no me acuerdo dónde está en Jeremías. Dice, pero yo estoy dispuesto a volverlos a mí, aunque me han sido infiel, aunque se han metido con otros ídolos, demonios. Yo los perdono y los vuelvo a traer a mí. Es que la idolatría es adulterio espiritual. Y si ustedes vieran lo que pasa en el espíritu, cuando estamos participando de música mundana, de la televisión, de idolatría, en el mundo espiritual literalmente está siendo tratada y tratado como prostituto o prostituta. Rameras. Los demonios te pueden violar. Se oye horrible, pero es cierto, los demonios te violan. En el mundo espiritual te tormentan. ¿Por qué? Porque tú estás participando en idolatría. No es casualidad que Jeremías decía, te abres a otros, vienen a ti. Soy vulgar, pero es cierto. Él estaba mirando cosas que los israelitas no miraban.
Mi hija y mi hijo y yo también hemos mirado cosas. Por eso mi hija dejó las muñecas, porque ella miró cosas. Que les digo, estas cosas que pasan. Ella dibujó un dibujo y dije, ¿dónde miraste eso? Porque nosotros no miramos esas cosas en mi tele. Miramos caricaturas bíblicas, ¿verdad? Mi esposo antes rentaba Avengers, pero yo hasta me acuerdo que rentó y dije, yo no quiero ver eso. Siento enferma en mi espíritu. Aquí sentía un dolor. Cuando el Señor ya estaba diciéndome que sacara la televisión, pero todavía no me daba la visión de Juan el Bautista. Pero así mi hija soñó eso y lo dibujó y le dije, ¿dónde miraste eso? Y dije, en un sueño, una pesadilla, me querían hacer eso. Y dice, y ella miró esa monita, LOL Dolls. Dice, yo miré esa mona, esa muñeca. Y son muñequitas que se ven inocentes, así que no piensen que, pues las muñecas que yo le compro a mis hijos, esas son inocentes. Todos los monos, muñecas, legos, video games, música mundana, la televisión, todo eso lleva a sus hijos a prisiones espirituales. No importa qué inocente se vea tu muñeca o tus legos. Es idolatría. La gente que las creó las maldició. Es trampa, caímos en trampa. Y el Señor nos está diciendo para que nos corrijamos, para sacar las almas de los niños que están en el Seol. Créanlo o no, muchos de sus hijos que tienen dolor aquí en su panza, que tienen depresión, ansiedad, suicidio, están en las prisiones espirituales y no van a ser libres hasta que usted y yo limpiemos nuestra casa de la idolatría. Mi hijo me dijo ayer, nuestra historia es muy larga, pero él también apareció en las prisiones. Un ángel le dijo, no seas dejado atrás. ¿Por qué? Porque cuando caemos esas prisiones espirituales, si no limpiamos nuestra casa de la idolatría y de lo que nos llevó a esas prisiones espirituales, vamos a ser dejados atrás en la prisión. ¿Cómo vamos a ser dejados? Muertos, el sepulcro. Mi hijo no estaba bautizado. No seas dejado atrás. ¿Cuál es el primer paso para liberación? Limpia tu casa. Mi hijo me dijo ayer, yo soñé, pues no era un sueño, es visión. Yo abría mi cartera y había mucho dinero. Y yo oí la voz del Señor que me dijo, has sido restaurado. ¿Qué es todo ese dinero? Son revelaciones del Señor. Son para Él. Pero Él no las puede tener hasta que lea esto. Tú no eres genio de que, el Señor ya me dio una herencia espiritual y yo voy a saberlo. Todos los misterios de Dios ya van a ser download en mi mente. No. Los misterios de Dios son para hijos de Dios. Conforme vamos leyendo, Él va revelándonos. Dice que vamos a ser enseñados por Dios mismo. ¿Ok? Entonces le dije a mi hijo, el Señor te está diciendo, hay mucho tesoro, muchas revelaciones para ti. Pero no pueden ser tuyas hasta que tú escudriñes, hasta que tú empieces a escarbar este tesoro, van a ser tuyas. Pero ya te está haciendo la promesa, son tuyas. Pero así mi hijo dijo, yo soñé y la voz del Señor me dijo, has sido restaurado. ¿Por qué? Porque yo al traerle video games y legos y muñequitos y él quería Minecraft. Minecraft is